pensaba que a lo mejor podía transmitir algo en relación a poder evaluar un poco en una línea histórica pero actualizada, pensar o compartir con ustedes justamente cómo visualizo el presente y qué nos está pasando en relación a las políticas públicas en salud mental, especialmente en nuestra provincia y la municipalidad. Pensando que Marcela, que sigue en función en el Consejo Consultivo Nacional de Salud Mental, donde también participo, podrá darles más el marco nacional. De todas maneras, uno podría, para no considerar una isla, tomar como referencia justamente los procesos que se están dando en el Consejo Consultivo, que después Marcela lo va a caracterizar mejor. Esa discusión en relación a las recomendaciones y las intervenciones que hacemos como Consejo Consultivo hacia CONISMA y la Dirección Nacional de Salud Mental, yo revisaba las producciones que estamos haciendo en las comisiones, los temas que nos piden, uno de los cuales fuertes que gira alrededor de que implementar la Ley Nacional de Salud Mental es darle horizonte, una planificación estratégica a un 2020 sin manicomio. O sea, podemos hablar horas de la ley, cuanto más se retrocede o se resiste, más se valora, creo, lo que implica la ley como la acumulación histórica fundamentalmente por su perspectiva de derechos humanos. En muchas discusiones inútiles y fragmentaciones que atravesaron el campo de la salud mental, para mí quedan como sintetizadas en ese contexto, ¿no? Lo saca del campo disciplinar, lo saca de sectores privilegiados y lo pone como una discusión de la que puede participar toda la sociedad. Y pensaba justamente que habría como tres temas que me hacen mucho ruido en este momento y que discutimos mucho, que a lo mejor puede servir para caracterizar algo de ciertas situaciones en las cuales nos vamos a confrontar, sea cual sea la propuesta que traiga la próxima gestión en la provincia, ¿no? Respecto a la discusión de 2020 sin manicomio, la dirección, como somos un órgano consultivo, se nos vincula al Consejo Consultivo, por ejemplo, una de las cosas sobre las que se produce y se opina mucho, desde todos los consejeros y las comisiones, es sobre ese proceso de sustitución. ¿Qué significa estos procesos de adecuación de las instituciones monovalentes de los hospitales generales para llegar a la sustitución? Así se nombra. Con lo cual te da la idea de un proceso. Proceso muy complejo, porque ustedes saben que compartimos esta definición de que lo manicomial no son las paredes, sino las lógicas con las cuales se trabaja. No tanto el ámbito, si bien obviamente que hay cosas extremas, porque el manicomio en sí mismo tiene una característica de edilicia, de funcionamiento, en medio del estilo Foucaultiano uno podría pensar imposible que no habite el encierro y la tortura, más allá de las buenas intenciones de quienes trabajan en ello. Lo interesante de algunos procesos que arrancaron desde ahí, como a la colonia de Oliveros. Entonces pensaba, ¿qué nos liga como provincia a esa discusión que tenemos a nivel nacional acerca de qué significa esto de los procesos de adecuación de las instituciones? Vamos a la práctica nuestra. Nosotros tenemos un monovalente que es el gigantesco como Oliveros, con un proceso que hay momentos donde se detiene, y hay que decirlo, se detiene no solo por las resistencias propias de las gestiones que no avanzan en esto, por los techos que toman la experiencia, sino las propias instituciones generan sus resistencias en relación a esto. Y cuando digo esto no lo digo solo de Olivero. Por ejemplo, Olivero instrumentó una sala de tránsito, equipo interdisciplinario en su puerta, que al estar en la puerta, que haya transitado por esos lugares, saben que siempre ha sido la experiencia que uno realiza en la institución internacional y estratégica para la puerta de entrada. Se construye desde ahí. Ahora, ¿qué pasa cuando
esta institución, orgullosa de su historia, se encierra en su propio planteo, y por otro lado no logramos potenciar las articulaciones entre el proceso de una institución como el Vivero y lo que pasa a nivel de lo territorial. Porque hay que marcar esto, la falta de políticas, especialmente políticas públicas claras al respecto, siempre terminan no solo en fragmentación, sino en confrontaciones entre los equipos y las instituciones. No importa quiénes la habiten. Crea un imaginario que solo se sale de eso, es una política lo que lo puede cohesionar, no hay otra cosa. Y una política se construye como, estoy hablando en sentido partidario, ¿no? Se construye como una política sobre esto, juntándose y compartiendo espacio. En el último tiempo ha habido intentos importantes de esto, no es que no existan, por eso yo hablo como mi vuelta si hay momentos de resistencia, momentos de acumulación, momentos que mejoran. Hace poco un paso muy progre en relación a haber cerrado otra sala, hay movidas en relación a sectores de trabajadores, hay movidas en relación a poner un hospital que sea más polivalente, el hospitalito que siempre estuvo ahí, y cerrar totalmente el manicomio, no que hay muchos pacientes. Pero nosotros sabemos que si la red, que tiene poco integrada, no se mejora, en poco tiempo podríamos volver a llenar un ballet. Y eso es lo mismo que nos pasa en el Suipacha. En el Suipacha conviven, seguramente, lo peor del manicomio es sobre proyectos importantes, o marcas de la historia, la presencia del jovencito, un funcionamiento diferente de la guardia, un centro de salud que no fue montado como se debiera haber, como se programó en su momento, pero de todas maneras nosotros celebramos como que uno marca territorio, ¿no? Bueno, el centro de salud no es lo que dijeron, bueno, vamos a discutir qué es el centro de salud, qué se necesita, qué falta, y además porque los trabajadores no son pasivos, justamente la apuesta mayor es a que los que habitan estas instituciones puedan potenciar estos procesos. Mi imaginación, digamos, no me parece una estrategia donde lo fundamental sea solamente el que gestiona. No ha sido así en nuestra historia para acá, en el surgimiento de los dispositivos, en las experiencias institucionales no es así. Si alguien lo vendió, no es así. Que otros se lo apropien puede ser. Y siempre se necesita decisión política, pero muchas veces la mayoría de decisión política llega hacia el final. De paso, hablar de esto permite ubicar un punto de resistencia muy grande también a la desmanicomialización. Nosotros decimos, vuelve por dos lados, uno es por el lado de las políticas de consumo y adicciones, haciendo que queden por fuera del campo de la salud, sería todo un tema eso, pero que hay un panel que lo trata. La otra es la judicialización, la locura y fundamentalmente la posibilidad de trasladar la lógica penitenciaria a las instituciones de salud, que son dos cosas totalmente diferentes. Ustedes vieron hace poco, cuando se quema, por ejemplo, la sala del agudo, en ese problema, sale hacia afuera toda una discusión interna acerca de las posiciones sobre la atención a pacientes penitenciarios. En realidad, si somos fieles a nuestra historia, una pavada donde estamos mostrando los trapitos al sol, porque en realidad el eje fuerte, el único que debiera aparecer ahí como fuerte, que hacia dentro sí lo sin discutir, es que no se puede mezclar la lógica penitenciaria con la de salud. El problema no es atender un penitenciario. El problema es cuando uno lo deja que ingrese la lógica del sistema penitenciario en el cuerpo de la policía, lo que quiera, pero obviamente en esos cuerpos. Pero lo que entra es fundamentalmente un modo de concebir al sujeto, sus rituales, etcétera, etcétera. Entonces, es cierto, no hay que estigmatizar a la población, pero tampoco olvidarse que esta provincia fue pionera en la creación de los DIS, que son los servicios interdisciplinarios de salud, que no funcionaban con una lógica de salud, atendiendo población penitenciaria, y que, bueno, distintas gestiones han hecho retroceder, prácticamente desmantelar y un pequeño grupo de gente sosteniendo eso. El otro techo que yo marcaría es justamente esto que viene por el lado del territorio, ¿no? En el territorio, lo que se encuentra fundamentalmente en la provincia, en la
ubicaría como problemática justamente que no hay una política de gestión que establezca direccionalidad para los equipos, y esto hace que inclusive en la mayoría de los centros de salud haya una rotación permanente de recursos humanos, que para mí no es cuidado. Vamos a vivir una situación muy difícil ahora, hay que estar muy atentos, porque dada la vulnerabilidad de la población, en su gran deterioro produce formas violentas del lazo, además del problema del narcotráfico que nos atraviesa, pero con solo quedarnos con lo primero que dije, eso está implosionando hacia los trabajadores, y por eso, bueno, hay que festejar que al mismo tiempo, en el medio de esta crisis, ha habido todo un proceso de juntarse los dispositivos grupales de primer nivel de atención, y no es casual que cuando uno discute esos dispositivos es cuando más nos podemos filiar a la historia política, territorial y de otros sectores en esta ciudad. No es casual que el otro día nos diera clase un maestro de la educación popular, porque acá nuestro trabajo territorial estuvo lleno de Pichón Riviera. Vayan a encontrarlo ahora. En la época de los saqueos inclusive retorna fuertemente esta historia, que era muy chiquita la mayoría, pero en el 88-89 retorna con mucha fuerza esas posiciones de lo que salimos a montar la clínica de la subjetividad en APS, porque la educación popular a través de la comunidad de Angeleri fue uno de nuestros baluartes más importantes para pensar lo que después plasmamos en la ley, que se llama clínica de la subjetividad en APS, y la pueden rastrear en la ley provincial. El otro techo que yo encuentro y que se nota mucho y que compartimos con lo nacional es el del emprendimiento socioproductivo, que puede utilizarse como analizador de todos los sistemas de apoyo. ¿Por qué digo como analizador? Porque quiero rescatar fundamentalmente la figura de las personas usuarias, que en este último proceso, esta construcción de derechos humanos les permitió que se escuche la voz de ellos. Y en los emprendimientos, en los sistemas de apoyo, especialmente en aquellos emprendimientos socioproductivos, en sus inicios muchas veces han surgido con mucho tutelaje, porque era así, porque era una población muy dañada, porque venían desde el mundo valente. Eso se va transformando, van apareciendo otro tipo de dispositivos, menos tutelados, y los socioproductivos donde más estalla este problema, con el conflicto del horno hasta paraguayo que tuvimos hace poco, para mí fue paradigmático, no es ni mejor ni peor que otro dispositivo, pero como no he visto, como una síntesis de nuestro recorrido. Entonces, de ese conflicto, esta es la lectura política que yo hago, es que lo que molesto no es que cocinen, que vendan, que produzcan, etc. Es que la lógica que se estaba generando, heredera de todas las otras experiencias, porque si la otra experiencia no se podía haber hecho, lo que más molestó es la autonomía que generó. La autonomía del usuario, que puede funcionar en un espacio cooperativo, con otra marca histórica, con posibilidad de llegar a ser una cooperativa y salir del estigma de las personas usuarias. No es el único ejemplo, yo lo tomo como paradigmático porque es muy claro que no era un problema de dinero, era un problema de resolver si eran realmente personas cooperativas como cualquier otro. Ahí se envolvió, ¿no? Tenían la plata, estaba. Y era la lógica de la ración privada o de la producción cooperativa en el grupo, pero hay procesos parecidos en la dirección, por eso insisto, no es el único dispositivo. Y por último, un gran problema es que cuando se plantea esta cuestión de cómo avanzar en la cuestión de un sistema integral que dé lugar a estas políticas que la ley plantea muy claramente, les recomiendo revisar el plan que quedó en el camino, el Plan Nacional de Salud Mental, les enseña a definir problemas y estrategias para esos problemas. Está muy bien, simplemente habría que actualizar algo de eso, pero es muy claro. El problema que encuentro ahí es, ya que hay mucha gente joven acá, gente jovencita, es la imposibilidad de recuperar justamente la noción de qué es lo comunitario. Lo verán en la formación en la facultad. No se enseña a pensar con lógica comunitaria, la lógica de lo colectivo, que no es ni siquiera lo mismo que hablar de grupos, que ni de grupos se habla. No estoy hablando de grupos terapéuticos, estoy hablando de las lógicas con las que se piensa el problema. Y para cerrar les pongo un ejemplo. Para que vean cómo algo que empieza en serio puede terminar con una farsa.
experiencia en la provincia de intervenir en catástrofes. Es más, grandes planteos en las políticas de salud mental surgieron a la luz de catástrofes, o sea, saqueos, inundaciones, lo que sea, ¿no? Siempre hechos colectivos que nos permitían avanzar a nosotros y filtrarnos por frente a lo que nadie respondía. En este momento hay muchas localidades, algunas parecen los diarios, otras no, con fenómenos de suicidio en niños y adolescentes, especialmente adolescentes. Por segundo, en el norte es más de niños, en las zonas más ricas agrícolas es más en los adolescentes y jóvenes. Esos fenómenos no pueden ser abordados con el versito este de juntamos a todas las instituciones, estamos todos por el bien común, y entonces como que solucionar eso daría una respuesta. Porque eso, que sí lo hicimos siempre, que pudimos intervenir en situaciones colectivas graves y nos dio resultado y eficacia porque además siempre se ancló en referentes locales. No se trata de eso, hay una omisión gigantesca, que es que en toda esta parafernalia no se le devolvió la voz ni a los chicos ni a los jóvenes. Podría contarles animaladas que se han hecho, ¿no? Y en nombre de planteos a veces muy progresistas y del bien común. Eso para llamar la atención sobre nuestra formación y sobre los retrocesos que a veces tenemos, porque hay cosas que se venden como si estuviéramos haciendo lo mismo que hemos planteado en algún momento, y no. Lo comunitario no es un número, lo comunitario no es una localidad, no es una geografía, es una lógica de intervención que no es lo mismo que sumar uno a uno. Y es de eso la habría que aprenderlo. Va a hablar Marcela Bottinelli, es doctora en salud mental comunitaria, presidenta del Consejo Consultivo Honorario, docente, investigadora en la Universidad Nacional de Lanús. Después va a hablar Tatiana Moreno, docente de la casa y trabajadora de la colonia de Oliveros. Fernando, que es su cumpleaños el día de hoy, no sé si lo voy a decir. Fernando Ferreira, de la Asamblea de Usuarios, y Ana Muñoz, de la Asamblea de Usuarios. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, todas, todes y todis, como dice mi hija, que agregar ahí. Y gracias por la invitación. Al fin pude organizarme para poder estar en alguna de las jornadas de la Amazota. Yo creo que el desafío del cierre de los manicomios nos interpela como sociedad, ni siquiera como profesionales, ni siquiera como usuarios del sistema, nos interpela como sociedad, porque en realidad que la existencia de dispositivos como el manicomio y de las lógicas de encierro responden a un tipo de lógica de organización social que está relacionada y viene como heredada de la modernidad a partir de la razón tan valorada, y que obviamente todo lo que sea sin razón o la razón quien la decide empieza a cuestionar, a interpelar a lo social, y eso a la sociedad la pone nerviosa, ¿no? La modernidad lo que hace, pues lo que la pone nerviosa es buscar lógicas de encierro, manicomios, cárceles, institutos de menores, etc. En esas lógicas de encierro, tenemos que reconocer lo que muchas veces decimos: el campo de la salud mental es un campo extremadamente complejo. Es un campo complejo, es un campo en el sentido de Bourdieu, no es un lugar, no es una práctica, no es una institución, sino es una serie de relaciones entre actores de muy diversos niveles
niveles y sentidos, en los que van desde quienes están involucrados directamente en los procesos de salud, enfermedad, atención y cuidado, hasta la población general, porque cuando se crea el término salud mental, justamente se hace para quitar el énfasis del polo de la enfermedad y ponerlo en el polo de la salud. Pero cuando alguien le pregunta qué es la salud mental, todo el mundo se queda pensando cómo empieza a definirla, ¿no? Y es una de las definiciones más difíciles, porque a uno le crea como empezar a definirlo por su contrario. Bueno, cuando uno no tiene, cuando a uno le falta, ¿no? Y es lo mismo que pasa con los derechos. Los derechos también se definen por lo contrario. ¿Qué es un derecho? Uno se da cuenta de que es un derecho cuando te lo sacan, cuando no lo tenés. Por eso hacemos declaraciones de derechos, ¿no? Y esto es un tema sumamente complejo, pero hoy venía leyendo un autor que dice: no es natural lo natural, y que lo que hace es un cuestionamiento de cuando decimos, bueno, es un día normal en la vida de alguien y describimos una secuencia de cosas que hace una persona. En realidad nos parece, desde su nombre, que se levante a trabajar, que vaya a hacer algo, qué acciones le tocan hacer, que vuelva a su casa, que esté cansado, que mire la televisión, parece como si fuera algo cotidiano no determinado. Y la verdad es que está hiperdeterminado. ¿Qué nombre le pusieron? ¿Cómo lo llaman? ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo llaman sus jefes, sus compañeros de trabajo, etcétera? Que vaya a trabajar y en qué, de qué manera se organiza eso, por qué va a trabajar él, para sostener a quiénes, por qué eso sería un sustento. Son todas cuestiones que, si uno empieza a pensarlos, tienen que ver con una lógica que tenemos naturalizada. Y si bien muchas veces nosotros trabajamos sobre la desnaturalización de todos esos procesos, y trabajamos mucho con esto de qué significa el nombre que te pusieron y en qué contexto y para qué, lo que estamos muy entrampados es en pensarlo como una lógica individual y no como una lógica social de determinación. Y esto es lo que me parece importante. Los manicomios también son una forma social de determinación. El otro día, frente a una declaración de APSA sobre la defensa de los hospitales especializados, como les deben llamar, no son manicomios, son hospitales especializados, defendía que era un ataque, un embate a los derechos de las personas de ser atendidos especializadamente en salud. Y la verdad que uno lo escucha y dice, pero la verdad es que sí, les están negando el derecho a ser atendidos por especialistas. La verdad es que qué malos que somos, que estamos pensando en el cierre de los manicomios, ¿no? Entonces, por un segundo, crea esta lógica que suele crear el neoliberalismo en todas sus propuestas políticas, que es tomar algo que para uno es un principio, sacarle el contenido con el cual uno sostiene ese principio e invertir la lógica de ese principio. Y me acordé de la viñeta de Manolito cuando dice: ¿cuándo se olvidarán de mi derecho a que tenga que ir a la escuela? ¿No? Porque me parece que es muy fuerte, ¿no? El derecho a ser atendido. Sí, bueno, pero veamos un poquito qué es ser atendido en un hospital especializado de estos. Sin negar que también hay prácticas y también hay profesionales que trabajan en esas instituciones intentando salir de las lógicas manicomiales y también rescatando que hay muchas otras instituciones que no son manicomios donde se practican lógicas manicomiales, ¿sí? Pero cuando nosotros empezamos a ver los datos, recientemente se tomó el censo, por ejemplo, en estas lógicas de cumplir lo que dice la ley, pero cumplirlo entre paréntesis, se tomó el censo solo en instituciones monovalentes, solo en instituciones que estuvieran registradas, tanto públicas como privadas, pero solo las registradas, solo monovalentes, no las de adicciones, no comunidades terapéuticas, no instituciones carcelarias, no otros dispositivos auxiliares que incluyen a personas con padecimientos mentales, psíquicos. Y ese censo ya dice cosas que son aberrantes.
años, van a cumplir 10 años, y nadie había hecho un censo antes. Y estaba en el gobierno anterior ya la ley y ya podían haber hecho un censo, ¿no? Tienen tupe decir esto cuando yo retomo la palabra y digo, bueno, también había un informe del CELS, de vidas arrasadas, en el cual se hizo un relevamiento y se relevaron más de 25.000 personas y se relevaron las condiciones. Y eso no lo hizo el Estado, lo hizo la sociedad civil, lo hicieron organizaciones, ¿sí?, de derechos humanos. Cuando él presenta los datos del censo, ahora son públicos, los pueden ver en la página de la dirección, pero él los presenta diciendo, y tenemos una disminución de lo que se suponía, esperábamos 20.000 personas y resulta que hay 12.035 personas. Y uno dice, si esperabas en base a qué, ni siquiera sabes lo que tenés, o sea, ¿no? Pero tiene cosas gravísimas. Entonces, cuando alguien, como por ejemplo, entre otras cosas, la media de edad de las personas internadas es de 50. El mínimo de edad fue 7 de internación, de 8 años de internación. El máximo de edad de las personas internadas es de 96. Hay personas de 96 años internadas en instituciones monovalentes. Y lo que decía el otro día, el 6% de las personas que están internadas no tenían DNI. ¿Cómo pueden estar institucionalizadas y no estar registradas? El 20% no saben leer y escribir. El promedio de internación en las públicas y en las privadas es de 8 años y medio. El 41% de las personas no pudo realizar llamadas telefónicas en el último mes. El 65,9% de las personas no recibió visitas y no recuerda cuándo fue la última vez. El 40% de las personas refirió no haber hecho ninguna salida nunca durante su internación. Entonces, cuando uno empieza a ver esto y cuando le dicen, por ejemplo, que el 37% de las personas, por el relevamiento que se hace de sus historias clínicas, están internados por condiciones económico-sociales y que llevan 8 años internados en promedio, lo cual, vuelvo a decir como dije el otro día, el promedio es tramposo, ¿no? Porque en las estadísticas, si Iris no comía ningún sándwich y yo comí 10, dice que en promedio comimos 5, lo cual no estaría siendo mucha verdad, ¿no? Entonces, cuando dice que en promedio estuvieron 8 años, significa que si sumás todo lo que estuvieron todas las personas, dividido por todas las personas, da 8 años, lo cual hace que algunos estuvieran muchísimo tiempo más. En ese sentido, cuando uno revisa esto, tiene la obligación de decir que el cierre de los manicomios no es una cuestión de una decisión de una ley, es una cuestión de una decisión política. Y es una decisión de una política de derechos o de una política de exclusión. Los datos, incluso internacionales, muestran que las violaciones de derechos humanos en las instituciones de encierro especializadas, como les quieren llamar ahora. Entonces, ya se demostraron nacional e internacionalmente que los tratamientos y las formas de tratamiento en esas instituciones no dan resultado, y que sí dan resultado las lógicas comunitarias. Entonces, si algo no da resultado, si no tiene ninguna de las condiciones de derechos básicos, ¿por qué sostener esa institución? Porque socialmente se inscribe en una historia de encerrar la diferencia, de poner nuestras cosas difíciles en un lugar de encierro y de no revisar las decisiones sociales que son muy costosas. El otro día me decían, ¿cómo vamos a cerrar los manicomios? Y yo decía, ¿y cómo cerramos los leprosarios? ¿Cómo cerramos los leprosarios? Cuando vimos que no podía funcionar, cuando no funcionaba la lógica y cuando logramos buscar otras formas de tratamiento y usamos otras formas de atención y encontramos otras maneras. Ya encontramos otras maneras, no necesitamos a los monovalentes. Ya encontramos y ya probamos que hay otras lógicas
no necesitamos a los monovalentes. Pero lo más grave, ya mostramos que ahí hay violación de derechos humanos. Entonces, no es un si queremos, si nos parece, es un imperativo. Por último, quisiera retomar un par de cosas de esto de pensarlo como una política. La ley, como bien saben, es una ley avanzada, son referencia internacional y se dice que es una ley que garantiza ciertos principios valorados internacionalmente, como la intersectorialidad, la participación, la interdisciplina. Pero yo creo que va un poquito más allá de esto, porque las lógicas que nos plantea la ley nos permiten pensar en las lógicas que permiten sostener la implementación de la ley. La ley piensa un presupuesto mínimo dice, mínimo del 10% del presupuesto de salud. Claro, si el Ministerio de Salud es un poco difícil saber cuánto sería eso, pero bueno, sería un 10%. Plantea un órgano de revisión, plantea organismos que la interpelen, plantea la Comisión Nacional Interministerial, plantea el Consejo Consultivo como órgano que manifieste la representación de todos los sectores sociales, universidades, organizaciones de usuarios, de familiares, organizaciones de derechos humanos, centros de investigación, gremios, por lo cual también esta conformación que tenemos en el Consejo también es muy disímil. Ni siquiera estamos todos de acuerdo en todas las cosas que planteamos. Imagínense los lenguajes de un investigador, un profesor, un usuario, un familiar del norte, del sur, del este y del oeste de nuestro país, discutiendo cualquiera de las políticas o documentos que la Dirección Nacional está sacando. Nos agarramos de los pelos. O sea, sí, es un aprendizaje incluso la escucha. Una de las cosas más importantes que crean estos espacios y que tiene la ley de interesante es que cuando crea la Comisión Nacional Interministerial, CONISMA, crea un espacio de trabajo conjunto que obliga a las personas a sentarse a trabajar. Cuando crea el Consejo Consultivo Honorario, no arma una comisión ad hoc para resolver, sino que crea un consejo que tiene obligación de reunirse a tratar estos temas y los sienta a trabajar. Entonces, estos espacios de trabajo no solamente hacen al trabajo mismo, sino que modifican las acciones, las percepciones, los sentimientos y el sentido de involucramiento y participación que tienen todos los que están allí participando. Y eso cambia los imaginarios, las formas de entender la realidad, etc. Lo cual es la única manera en la que podemos hacer que esa política se haga carne. Por eso yo creo que la palabra no es participación, es involucramiento. Y por eso en algún momento, cuando recién había sido sancionada la ley, sosteníamos en una jornada con Daniel Goyán, decíamos fuertemente que la ley se militaba. La ley no era para cumplirla, la ley era para militarla, ¿sí? En el mejor sentido de la palabra. Si uno no se involucra con eso, no pasa nada, ¿no? Y un punto más es que la ley habla de interdisciplina, de equipos interdisciplinarios. Y yo creo que también al incorporar en todas las instancias la voz de los usuarios y la participación de los usuarios y los familiares en las comunidades, creo que también nos habla de cierta indisciplina. Porque ¿cómo se llama un equipo en el cual trabajan diferentes disciplinas y la comunidad y que los profesionales no son comunidad? Y los usuarios, y que los usuarios no son comunidad y no son profesionales. A veces los usuarios también son profesionales. Entonces, ¿por qué diríamos usuarios y profesionales? ¿Y cuál es el estatuto diferente? En realidad son equipos indisciplinados, indisciplinarios, ¿sí? Incluyen a todos, colectivamente, en un trabajo conjunto, que es ver cómo hacemos para que esta persona que necesita de ciertos apoyos y ciertas ayudas pueda salir adelante, así como los
necesitamos cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida. Y esto no es solamente para las personas que tienen un padecimiento mental y están encerradas en un lugar de atención, sino para todos nosotros. Por eso la ley regula desde los procesos de salud y los ciclos de vida, cuando tenés un bebé, cuando te despiden en el trabajo. Y vaya que en estas políticas neoliberales nos dan trabajo. Entonces, yo creo que para lo próximo que nos queda como desafío tenemos que dividir entre lo que es urgente y lo que es importante. Lo urgente, no puede haber hambre. Con hambre nadie tiene salud y nadie tiene salud mental. No puede haber arrasamiento de derechos. Con arrasamiento de derechos nadie puede conservar su salud mental. No puede haber, no puede ser que no haya vacunas, no puede ser que no haya ministerio, no puede ser que una persona no pueda conseguir trabajo, no puede ser. Esas cosas son urgentes. Pero si por lo urgente dejamos de lado lo importante, tenemos un problema. Porque es importante que en la formación tengamos herramientas para salir a trabajar en lo comunitario y hacer estos procesos de transformación. Es importante que los medios dejen de hablar de la locura como peligrosidad, de la locura como encierro y de la necesidad de que esto sea así, de que las drogas sean judicializables. Esto es importante también. Y sin cambios sociales que vayan a la educación, a la comunidad, a los medios, etcétera, al presupuesto, no vamos a poder dar cuenta de lo urgente, porque nos vamos a quedar tapando agujeros y nos va a pasar la bola por arriba. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. La verdad que es un honor estar acá. Además, entiendo que son estas instancias que a uno le permiten también detenerse para dialogar con otros. Escuchaba a Iris, a Marcela, pensaba en esto de 2020 sin manicomios y recordaba lo que había implicado también en 2010 con la ley, y yo pensaba que son momentos en donde es importante tirar bombas en el sentido de que instancias para conmover ciertas estructuras. En su momento, cuando se aprueba la ley, que fue así como una fiesta, porque además de mucho tiempo, de colectivos, en el sentido de diferentes asociaciones y espacios que venían militándola, recuerdo que, que la ley se cumpla, eso iba a llevar un proceso, pero sí que era una instancia para conmover esas estructuras de discusión. Se hablaba en el hospital nuevamente de cómo pensamos la salud, de cómo pensamos la asistencia, de cómo pensar el marco de los derechos humanos. Y en este punto yo digo, bueno, estamos lejos de que se efectivice este artículo, que es un artículo de la ley, pero que me parece que se tiene que hacer, diríamos. No quiero perderme en pensar la lógica manicomial sin dejar en claro que los manicomios se tienen que cerrar, ¿sí? Aclarar esto me permite poder continuar. En este punto pensaba, por eso decía que este 2020, esta fecha como el 2010, lo que tiene que hacer es interpelarnos en relación a, cuáles son nuestras prácticas para que algo de esto se concrete. Y ahí me vuelvo a mi lugar como trabajadora en un manicomio, y pensaba que es necesario cuestionar la práctica clínica también como un recurso fundamental para la transformación de ciertas lógicas que tienden a dessubjetivar el padecimiento psíquico. ¿Por qué? Porque también esta práctica, que habrá que ver si se podrá llamar clínica, puede funcionar en las antípodas como garantía de continuidad de las mismas, ¿sí?
Dudaba en un momento si era pertinente traer un recorte clínico para compartir con ustedes, pero pensé que bueno, que quizás es de lo que puedo dar cuenta, ¿no? De la práctica. Me parece que es importante que demos cuenta de la práctica y en el punto del intento cotidiano de detener lo que insiste en automatizarse. Creo que en algún punto lo que implica lo manicomial es justamente aquello que aplasta lo subjetivo y que tiende a ser serie. Y en eso creo en la potencia de la práctica en tanto puede suspender eso que hace serie. Les voy a contar de Esteban, es un nombre ficticio, espero que no se me escape el verdadero. Esteban llegó a la colonia con 20 años, este año en su segunda internación. Llegó con móvil de la policía, sin familiares y sin ningún referente que lo estuviera acompañando. Y llega con un informe hecho por un médico forense de la ciudad de Rosario, en tribunales, donde les quiero leer, aunque sean dos enunciados. Por ejemplo, dice, va dirigido a la señora fiscal y dice: este tipo de sujetos poseen frecuentemente dificultades en controlar conductas y por lo tanto su comportamiento impulsivo ilícito debe considerarse producto más de su insuficiencia mental. Otro: no queda acreditada la atención psiquiátrica necesaria y por lo que se encuentra en situación de riesgo cierto y presente, motivo por el cual debe ser internado en el Centro Regional de Salud Mental Dr. Audo Ávila, Colonia Oliveros. Esto fue este año. A ver, llega Esteban y nos encontramos con que, bueno, poder charlar con él para que nos cuente, diríamos, por qué estaba en la colonia. Nos cuenta que, bueno, vive en una localidad a 100 kilómetros de la colonia de Oliveros, que entraron a buscarlo mientras dormía hace varios días, que de ahí había estado detenido, que lo llevaron a tribunales, que de ahí lo evaluó un médico forense, entendía que era una persona, y que así llegó a Oliveros, que conoció a Oliveros porque ya había estado, no puede dar cuenta bien de qué había pasado o encontrar, diríamos, en los días previos qué podría haber desencadenado toda esta situación. Nos preguntamos ahí qué hacíamos, ¿no? En esto de resolver la urgencia. Entendíamos que Esteban no tenía criterio para permanecer internado, ¿sí? Ya que no se encontraba atravesando una crisis que implicaba una internación en la colonia, pero sí que no podíamos armar esa afuera o no podíamos conocer para que él pudiera, en todo caso, volver a su casa. Nos preguntábamos, ¿tenía casa? ¿Podía volver a algún lado? Es un problema de cómo resolver esto en urgencia. Veíamos que era necesario conocer más de la historia de Esteban, conocer si contaba con referentes o si se encontraba referenciado en un centro de salud. Y nos parecía importante que alguien pudiera contar sobre Esteban, esto de la soledad de ese sujeto. Alguien que no fuera este médico forense que hablara no en nombre de Esteban, sino de este tipo de sujetos. Necesitábamos poder encontrar a alguien que reclame a Esteban, ¿sí? Desde algún lugar. Y entendíamos que en esta situación la colonia era el único lugar posible en la urgencia, digo, ¿no? Nos pudimos comunicar finalmente con referentes profesionales del SAMCO de la localidad donde Esteban vive, y voy a, no para no extenderme, pero sí a retomar algunas cuestiones que, para también pensar desde qué lugar, diríamos, se piensa la práctica, y me parece que en esto es importante para pensar esto, cómo poder abordar la salud mental en otras localidades, ¿no? Cómo pensar esto del abordaje en un equipo, qué implica pensar en un equipo, qué
implica lo interdisciplinario. Bueno, podemos hablar de lo que nos ofrecen en un turno con un psiquiatra que va cada 15 días a la localidad, que nos sostiene después reuniones con los otros referentes, y alguna de las cosas que aparecen es esto. Digo, esto es claro porque no se trata de poner en cuestionamiento, o capaz que sí, qué sé yo, a los colegas en nombre propio. Me parece que es poder pensar la lógica desde donde abordamos las problemáticas de salud y de donde alojamos a estos sujetos. Primero decía que no realizan visitas a domicilio porque no cuentan con trabajador social. Por lo tanto, cuando Esteban no acudía a las consultas, se comunicaban con la policía para que pudiera buscarlo. Más allá que importante, esto sucede ahora, 2019, pero además así abiertamente. Yo entiendo y uno ubica que la policía en las localidades pequeñas no es la policía de las grandes urbes, ¿sí? O sea, en general conocen a Esteban, lo conocían, saben dónde vive la familia Esteban, una familia como reconocida en la localidad, pero este era el modo en cómo se intentaba ofrecer un alojamiento en salud, digamos que fuera el policía a buscarlo. Otra cuestión que aparecía era que no tenían problemas en recibirlo, pero que se tenía que garantizar que Esteban se presente al SAMCO a los turnos acordados. Y otra cosa que apareció en el punto pero es inimputable, ¿sí? Para pensar también esta lógica. Yo acá pienso algunas cosas que es, pensaba, es preciso detenerse a analizar qué se está diciendo con estos enunciados. Hay condensaciones de saber que actúan más allá del encuentro con el sujeto, que no solo no reconocen lo singular en las existencias subjetivas, sino que sobre todo intentan forzar cierta adecuación para lograr la institucionalización en un tratamiento. Y es en este punto donde la práctica se vuelve un recurso para sostener cierto statu quo sin posibilidad de interrumpir la respuesta automática que intenta normalizar para existir y sobrevivir. Digo, habrá que pensar también en eso, ¿no? Por otro lado, también se presenta cierta cristalización del hacer. Las intervenciones solo pudieron darse dentro del consultorio. Eso también borra al sujeto, en tanto solo aquellos que se adecúen a la propuesta son los que podrán sostener un tratamiento. Yo pensaba cuál es la diferencia entre que alguien reciba a Esteban o que alguien lo espere. Y en este punto pensaba que alguien que se disponga a conformar ese alojamiento junto a él, ampliar la referencia y pensar un tratamiento para su padecimiento, que exceda el ámbito de salud, que habilite otros circuitos. Digo, creo que pensar la salud mental también tiene que ver con esto de la comunidad, digo, que traía Marcela. La espera lo pensaba como instancia que le involucre desde su existencia singular. En este punto, y esto me compartió un compañero porque es una situación que me viene generando con mucho malestar y vengo como pensando mucho, que Carlos Paola, para pensar que estaba en las jornadas también, en cuanto a la demanda, dice, una cosa es responder administrativamente y otra cosa muy distinta es plantear clínicamente la responsabilidad del sujeto en el más allá de la demanda, apostar a la emergencia del sujeto. Les quería contar por qué elegí este título, y acá a lo mejor me voy a poner yo más en juego en mi singularidad. Yo elegí como título, después de escribir este recorte, que además, el título puse Combatiendo el manicomio, la práctica clínica como modo de sustentar lo que hace serie. Cuando pensé el título Combatiendo el manicomio, inmediatamente, que me surgió así, me pareció que estaba buenísimo. Lo googleé, porque digo, debo estar plagiando a alguien. Y me di cuenta que a quien estaba plagiando era la marcha peronista, que es Combatiendo el capital. Pero que además, lo interesante era que si había que pagar derechos de autor, no lo iba a hacer, porque en realidad está peleada la cosa, no está definido quién es el autor de la marcha peronista. ¿Qué cuestión se me puso en juego ahí? Por un lado, esto de
de combatiendo. Ustedes saben que yo hablaba la otra vez con compañeros, yo soy docente en la cátedra de Lingüística y Discursividad Social, acá Gabriel es ayudante, y nos transmitía en su momento la titular de la cátedra, dice: ustedes los psicólogos, como esta raza aparte, porque además en lingüística somos, o sea, psicólogos y profesores licenciados en letra, dice, esa manía de usar todo el tiempo los gerundios. Los gerundios no son una forma verbal adecuada, sobre todo para los escritos académicos, porque es una forma no personal del verbo, o sea, no se pone en juego ni persona ni tiempo. Dice, y fíjense que todo el tiempo usan los gerundios. Y en realidad me di cuenta que me parecía aún más atractivo el uso del gerundio en mi título, el combatiendo, ¿sí? Porque además lo que tiene la característica de este verbo es que expresa una acción que no se termina. Combatiendo, además no dice quién, como si fuese algo que nos involucra a todos, ¿no? Pero ¿por qué pensaba esto? Después, buscando en torno a los gerundios, que me generó esta atracción, esto de que los psicólogos insistimos con los gerundios, quien es que también habla de la ontología de los gerundios es Judith Butler, ¿sí? Que justamente para hablar de la cuestión de la performatividad y la constitución de género, ¿sí? Y también me pareció súper interesante esto, lo que es siendo. Y en este punto, digo, encontrándonos también en este momento en que se acerca el 2020, digo, y hay que tirar bombas cuando digo esto, en el mejor sentido del término, nos encontramos con un montón de asociaciones grandes, digo, importantes, como APSA, con renombre y demás, como la Asociación de Médicos Municipales de Cava, que con total desparpajo arman unas escenas realmente extraordinarias, a mí me sorprenden, en relación a cuestiones que uno creía que ya estaban discutidas, y volvemos a poner sobre la mesa. Digo, nunca mejor entonces el gerundio, porque evidentemente no será combatir el manicomio, esto será algo que vamos a tener que sostener con práctica, pero no desde una cuestión que quiero desinflar, sino al contrario. El otro día escuchaba a Miriam Bollini, psicoanalista, que estuvo en la experiencia Oliveros allá por los años 90, que decía con Fernando Ulloa, esto que uno al manicomio lo saca por la puerta y se mete por la ventana. Digo, en esto pensaba esto de lo que es siendo, ¿sí? Combatir el manicomio va a tener que ser combatiendo el manicomio. Pero además, y con esto quiero terminar, esto es lo más... en el verano leí un libro que me regaló mi mamá para... Acá ya por eso me pongo yo un juego, ¿no? Para Navidad, y veo que mi mamá veo que todas las Navidades me va regalando objetos peronistas que supongo que funcionan como objetos para repeler a los familiares gorilas que todos tenemos y nos encontramos en las Navidades, porque pasa a ser el objeto que pasa por las manos de todos. Y este verano estuve leyendo un libro que se llama La Marchita, el escudo y el bombo, una historia cultural de los emblemas del peronismo, de Perón a Cristina Kirchner. Digo, nada que ver con la salud mental esto. Oh, sí. Bueno, y lo que me parecía interesante para pensar la posición de estas asociaciones, que como traía Marcela, yo también había escrito algo sobre la Asociación de Médicos Municipales, que no hablan de hospital especializado, claramente hablan de, sí, hospitales polivalentes especializados en salud mental, psiquiatría y neurociencias. Es esto lo que proponen. Y festejan, hemos logrado, los neuropsiquiátricos no se cerrarán, continuidad y readecuación, lo logramos, esto es ahora. Pensaba que me encontré en este libro del peronismo, sobre la marchita, claro, digo, o sea, se excusan de la cuestión del manicomio y proponen este otro tipo de instituciones que en
realidad pareciera ser un eufemismo, ¿no?, de aquellas, desde una posición casi ingenua, y que la verdad en algún punto muy terrible, en donde pensar que los nombres o que las palabras son los nombres dóciles de las cosas, ¿no?, que existe el mundo y uno simplemente describe eso, cuando en realidad sabemos que constituimos el mundo a partir del modo de nombrar. Y pensaba en esto, se excusan, ¿no?, pareciendo que no entienden que todo lenguaje es político. Pero quería, esto de la marcha, les contaba de Combatiendo el Capital, el famoso Combatiendo el Capital de la marcha, cuando asume Menem en los 90 se encuentra con un gran problema. Porque, por ejemplo, el ministro de Economía de Menem era, cualquier parecido con la realidad ahora, era un CEO de una empresa, diríamos. Entonces se encuentra que cuando entonaba la marcha peronista en los actos, ¿cómo hacía para sostener Combatiendo el Capital? ¿Se acuerdan? Por ese gran argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo combatiendo el capital. ¿Y qué pasó con Menem en ese momento? Ya les digo, no. Tuvo que salir a aclarar su posición contradictoria, porque en realidad estaba viendo cómo así. Ya estamos. Termino con Menem, déjenme. Y escuchen la aclaración de Menem, ¿no? Porque me considero un justicialista adaptado a los nuevos tiempos, yo no le tengo absolutamente ningún miedo a la palabra capitalismo. El general Perón lo dijo con claridad. Cuando en la marcha justicialista se repite combatiendo el capital, se refiere al capital usurario y rentístico, al capital parasitario. De ningún modo pretendemos combatir el capital que está al servicio del pueblo. Digo, en este punto me parecía interesante pensar ¿no?, en un capital bueno y un capital malo. ¿Cómo? ¿Y qué parece ahora? Manicomio bueno, manicomio malo. Así que bueno, nada, en este punto me parecía que era interesante jugar un poco con este libro que leí en el verano y que rápidamente, cuando vuelve a resurgir toda esta cuestión de que no se trata del manicomio, queremos sostener hospitales especializados, pensaba en la aclaración del doctor Saúl. Bueno, gracias. En primer lugar quiero contar un poquito acerca de la asamblea para que sepan de qué se trata. Sí. La asamblea hace 6 años más o menos que se conformó. No es un espacio como un grupo de apoyo, sino es un espacio político en el cual nosotros defendemos que queremos que se cumpla la ley 26.657 y bueno, dentro de eso, por supuesto, también queremos que se cumpla el artículo 27, que es el cierre de los manicomios. Y en esa lucha que nosotros vamos teniendo y viendo cómo hacer para que se cumplan, llegamos a constituirnos como una asociación civil y ahora estamos en el órgano de revisión de la Nación. Lamentablemente el órgano de revisión de la Nación, como dice el dicho, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Por eso estamos ansiosos y esperando el órgano de revisión de la provincia, que si las condiciones se dan, tendrían que entrar 4 usuarios. Digo, si las condiciones se dan para nosotros, que entremos 4 de nosotros. Es sobre nosotros. Sí. Bueno,
salud mental, de derechos humanos y salud mental, latinoamericana y del Caribe. Y eso nos cargó de pila y nos puso a pensar qué hacer para cerrar los manicomios, qué hacer nosotros los usuarios. Y desde estas últimas reuniones estamos pensando y generando una nueva idea, que es el de hacer un dispositivo sustitutivo de usuarios para usuarios. Es decir, cada uno de nosotros tenemos distintos saberes y los vamos a volcar como para que se pueda dar esto. La idea es que a futuro usuarios de salud mental puedan aprender las cosas que nosotros sabemos y se puedan llegar a constituir, tal vez si quieren, en cooperativas también. Bueno, esto es algo que estamos haciendo ahora. Y aparte, basándonos en nuestro lema, que es nada sobre nosotros y nosotras. Así que, bueno, Ana les va a decir algo más. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Ya lo hicimos, pero me acuerdo que se reunió con esa chiquita negra, lo vamos a hacer una noche. Por un minuto imaginemos que los pacientes se van, le dan el alta, le dan el hormón de vivir, obviamente no van a y una topadora gigante, muy grande. Y lo devolvemos al manicomio, porque el manicomio no sirve, no cura, el encierro no sirve para nada. Sirve un abrazo, un beso, una caricia, un acompañamiento. Pero está encerrado en cuatro paredes, no sirve para nada. Gracias. Y no se olviden nada.